Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Para los que todavía no me conocen, yo soy la mujer que soy y hoy estaré con vosotros trayéndoles un estudio de parte del Señor, el cual será muy edificante. Como siempre, todo lo que Dios hace edifica nuestras vidas. Bueno, nada, vamos a comenzar. Yo tengo el estudio aquí hecho en el ordenador. El estudio de este día va a hablar acerca del bautismo. El título de este estudio de este día de hoy se trata del bautismo. Y vamos a ver, el que no tenga su Biblia, la fe viene por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Así que para que usted pueda ser parte de este estudio no necesita tener una Biblia en mano. Sí es necesario que después que usted entienda la palabra, después que usted la sienta, pues usted se interese por tener su propia Biblia. Y nada, los que tenemos Biblia, pues vamos conforme a las Escrituras, revisando todo lo que se va desglosando en las Escrituras para hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y no a nuestra propia voluntad de lo que pensemos, no, sino que todo este estudio es basado en las Escrituras. Bueno, nada, vamos a comenzar. Yo tengo mi Biblia aquí, la cual es la Reina Valera 1960, es la que siempre he usado desde que me convertí, y vamos a ir a los evangelios. El primer evangelio que vamos a entrar es en el evangelio de Mateo, pero primero vamos a presentar la palabra al Señor. La palabra del Señor la leemos en el nombre de Jesús y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, y la gloria es de Dios. Amén. Bueno, ahora comenzamos. El bautismo. Mateo, el primer versículo, capítulo que tenemos son Mateo capítulo 28. Vámonos a Mateo capítulo 28. Evangelio de Mateo. Capítulo 28, versículo 19 y el 20. Estos capítulos corresponden, estos versículos corresponden a la gran comisión. 19 y 20. Voy a repetir. Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, el Señor, la gran comisión, el bautismo, el Señor dejó comisionado que se fuese a sus discípulos y hacer discípulos a todas las naciones, o sea, a todos los países, ¿no? En este caso, a todos los países, ¿no? Bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. Entonces, ¿cuál fue el primer requisito? O sea, ¿cómo se puede decir? Lo primero que Dios le dijo, y hacer, el Señor le dijo, y hacer discípulo. ¿Qué significa discípulo? Discípulo es un seguidor, y hacer seguidores. ¿De quién? En este caso, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde? En todas las naciones. Amén. Bautizándole. Amén. Aquí vemos lo primordial del bautizo, cómo es necesario que cuando usted viene a seguir esta palabra que se le predica, cuando usted se convierte en un seguidor de Cristo, es muy importante para usted el bautismo. Y no solo es importante, sino que es un mandamiento del Señor. Y hacer discípulo. O sea, primero me hago discípulo, sigo esta palabra, seguidor, o sea, creo a lo que se me está predicando y me bautizo, o me bautizan, porque uno mismo no se bautiza, ¿no? Me bautizan. Pero primero, ¿qué es lo primero? Discípulo.
O sea, cuando usted crea esta palabra, vamos a ir desglosando, cuando usted crea esta palabra y usted se interesa por esta palabra y usted le cree al Señor, usted se convierte en su discípulo, se convierte en su seguidor, que significa seguidor de Cristo, en este caso de Jesucristo. Y luego procura el bautismo. El bautismo no es opcional, es un mandamiento del Señor. Discípulo, bautízalo, que te bauticen. O sea, no es opcional, es un mandamiento. Así ha dejado el Señor instituida la iglesia. Discípulo, bautizo. No es si queremos, no es si lo pensamos, no es para después, sino que el Señor ordenó el bautismo. Amén. Enseñándoles, pero entonces, ¿qué sigue? Enseñándoles, amén, que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces sigue que te enseñen a guardar todas las cosas que Él ha mandado. ¿Qué cosa Él ha mandado? Su palabra. Enseñándole, amén. ¿Cómo se hace un discípulo? Enseñándole, amén. Enseñándole. Y hacer discípulo, amén. Bautizándole, enseñándole, amén. Que guarden todas las cosas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el Señor está aquí con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces vemos en primer lugar vemos la importancia del bautismo, lo necesario que es que nosotros nos hagamos discípulos del Señor por creer a este evangelio, por creer a esta palabra y seamos bautizados y no enseñen, enseñándoles, no enseñen. Amén. Yo sé que hay dudas, hay preguntas. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para yo ser bautizado? Hay dudas y hay preguntas. Amén. Pero estamos aquí para responder de parte del Señor conforme a las Escrituras. Vamos a ir respondiendo cuánto tiempo tiene que esperar una persona después que se hace discípulo, cuando crea la palabra, para bautizarse. ¿Cuánto tiempo? Amén. ¿Cuánto tiempo debe de esperar para ser bautizado? Vamos a ir desglosando las Escrituras. Aquí hemos leído en primer lugar Mateo 28, capítulo 28, versículos 19 y 20, para poner en claro que este mandamiento del Señor tan importante, que es que cuando usted acepte a Cristo, cuando usted lo confiese, cuando usted se arrepiente de su pecado, bautizarse. Y te van a enseñar a guardar todas las cosas. Amén. Vamos a continuar. Mateo 3. Seguimos en Mateo 3. El 1. 3. Mateo. Que como tenía al lado Marcos, me fui a Marcos. Mateo 3, 1 y 2. Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2. Predicación de Juan el Bautista. Amén. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Qué hacía Juan el Bautista? Predicaba, o sea, daba la palabra. Amén. ¿Qué significa esto? Que usted no puede ir a bautizarse sin haber recibido la palabra. Amén. Sin que antes le hayan predicado. Amén. O sea que para usted venir a este evangelio, primero alguien le tuvo que haber predicado a Cristo para usted bautizarse. Usted no puede entrar a un lugar y decir me quiero bautizar, como se suele hacer en las iglesias tradicionales. La iglesia tradicional que está en todos los países. Se suele hacer así. Cuando una persona se quiere bautizar, va y dice que se va a bautizar. No, en la iglesia de Jesucristo no funciona este orden no funciona. Funciona que se te predique a Cristo, que se te diga lo importante que es Cristo, lo que Cristo hizo por ti. Entonces, se te va a bautizar y se te va a enseñar a guardar todas las cosas. Amén. Continuamos, el 2. Y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. ¿Qué otro paso sigue? Es muy importante para que usted se bautice, arrepentirse. Amén. Sentir arrepentimiento. Amén. Sentir que usted había llevado una vida en pecado. Amén. Porque de alguna forma todos hemos pecado. Todos. Antes de venir a Cristo, todos nos mantuvimos en el pecado. Pero una vez conocemos la gracia, conocemos la palabra de Dios, luchamos cada día
con todas las cosas, con todas las tentaciones para mantenernos justos, para mantenernos perfectos para Dios. Continuamos con las escrituras, seguimos en Mateo 3, ahora el versículo 5. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Amén. Salía él toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Amén. Desde el 5 hasta el 8. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Qué ocurría primero? Confesando sus pecados. Salían a él, escuchaban la predicación y eran bautizados confesando sus pecados. O sea, que antes de ser bautizados escuchaban a la predicación y al escuchar la palabra sentían arrepentimiento por la vida que estaban llevando y eran bautizados. Amén. Y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Amén. ¿A qué venían estas personas? Los fariseos, muchos de los fariseos, de los saduceos, a su bautismo. O sea, venían al bautismo, escuchaban la palabra y venían a bautizarse. Amén. O sea, no venían, me bautizo y ya está, no. Escuchaban la palabra, pero tampoco al escucharla le ponían un orden. Usted la escuchó, pues espérese un año. Usted la escuchó, pues espérese 6 meses. Usted la escuchó, pues espérese 2 años. No vemos que ocurriera esto. No vemos que ocurriera esto. Hay iglesias que están practicando esto. Usted escuchó la palabra, espérese un año para el bautismo. Usted escuchó la palabra, espérese 2 años. En esta iglesia bautizamos a los 6 meses dependiendo cómo te veamos. Amén. Eso no es de Dios y lo vamos a ir demostrando por las escrituras. Amén. Hacé pues fruto digno de arrepentimiento. Amén. Ellos eran bautizados. Amén. Ellos escuchaban la palabra, ellos eran bautizados. ¿Y qué Juan les recomendaba? ¿Qué Juan les exhortaba? Que hicieran fruto digno de arrepentimiento. Amén. Entonces, usted no puede primeramente hacerlo fruto digno de arrepentimiento para luego bautizarse. No, ¿por qué? Porque es un proceso. Usted tiene que escuchar la palabra, usted tiene que sentir el arrepentimiento, confesar su pecado delante del Señor, confesar a Cristo. Entonces procurar su bautismo y hacer fruto digno de arrepentimiento. ¿Cómo? Cada día, poco a poco, es un proceso, porque una persona que ha vivido una vida tan pecaminosa, de repente no va a ser así. No, eso tiene un proceso. Según usted va alimentándose con este alimento espiritual, que es la palabra de Dios, usted va a ir dejando todo. Usted va a decir: esto no es de Dios, lo dejo. Esto no es de Dios, me aparto. Aquello tampoco es de Dios, ahí no voy. Usted va poco a poco, dando frutos dignos de arrepentimiento. Pero en un lugar donde a usted le digan que tiene que esperar 6 meses o 1 año o 2, no, los frutos de arrepentimiento se dan cada día. Mientras estemos en esta tierra, estamos dando frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Aquí vemos como Juan, cuando bautizaba, no pedía primero los frutos dignos de arrepentimiento y después veniros a bautizar. No, arrepentíos y bautícese y hagan fruto digno. O sea, sus vidas comiencen a cambiar. Ya sus vidas no sean como la de antes. Amén. Vamos a continuar desglosando por las escrituras. Ahora vamos a hacer continuamos en Mateo, pero el versículo es el capítulo 3, versículo 10 al 12. Amén. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Qué estaba puesto? El hacha. ¿Qué estaba puesto? Ya la palabra estaba puesta ahí. Amén. Todo árbol que no diera buen fruto será echado en el fuego. Amén. Y lo que serán echados en el fuego ya sabemos que está hablando del infierno. Amén. Está hablando que el que no viva una vida de fruto digno. Amén. Los frutos del Espíritu, amén, será echado al lago de fuego, amén. Continuamos con las escrituras.
el 10, no, sí, del 10 al 12. El 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. El 12, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Amén. Su aventador está en su mano. Amén. Y quemará la paja. Amén. En el fuego que nunca se apaga, el que es paja, el que nunca llega a dar fruto digno de arrepentimiento, y recogerá su trigo en el granero. Amén. ¿Quién va a ser recogido en el granero? El que cada día con su vida, amén, muestra fruto dignos de arrepentimiento. Amén. Vamos a continuar con las escrituras y continuamos en Mateo, el capítulo 3, versículo 13 hasta el 16. Amén. Estas escrituras corresponden al bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Amén. Aquí vemos cómo el Señor Jesús también cumplió con el bautismo, cumplió como estaba en condición de hombre en esta tierra, también él. Amén. Acató las órdenes y se bautizó. Amén. 14. Mas Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Amén. Así convenía que se cumpliera la ley, que él también fuera bautizado. Amén. Jesús no se pasó por alto el bautismo por ser quien era. Amén. Porque ya sabemos, amén, quién es Jesús. No se pasó por alto el bautismo. Él también cumplió con esta verdad, con esta justicia. Amén. Continuamos. El 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo hasta el 16. Amén. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como él, que descendía como paloma y venía sobre él. Amén. Jesús cumpliendo con el bautismo. Amén. Jesús no se saltó este paso. Amén. Este mandamiento Jesús no se lo saltó. Amén. Continuamos con las escrituras y ahora Mateo salimos de Mateo y ahora entramos a Marcos. Marcos 1. Entramos a Marcos 1, capítulo 1. Marcos capítulo 1. El versículo es el 4, versículo 4, el 5 y el 8 estaremos leyendo. Versículo 4. Estas escrituras corresponden predicación de Juan el Bautista. 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Para qué? Para que les sean perdonados los pecados. Amén. 5. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando su pecado. ¿Cómo eran bautizados? En el río Jordán, amén, confesando sus pecados. Amén. ¿Qué significa? Que escuchaban la palabra, como hemos dicho antes, la escuchaban, se arrepentían, confesaban su pecado y eran bautizados. No se le impedía el bautismo. Amén. A los que venían a seguir al Señor, amén, al arrepentimiento, no se le imponían cargas, no se le decía dentro de un año, dentro de 2, dentro de 6 meses. Dentro de ese tiempo pueden ocurrir muchas cosas y más adelante contaré una pequeña experiencia que viví respecto a darle tiempo a la gente para ser bautizado. Amén. Continuamos con las escrituras. Marcos, hicimos el 4 y el 5, ahora el versículo el 8. Amén. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Amén. Con el Espíritu Santo, el Señor. Marcos, ahora continuamos en Marcos, el 1 y el 10. Marcos, continuamos en Marcos, capítulo 1, versículos 9 y 10.
El bautismo de Jesús. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Amén. Jesús sin saltarse este paso, sin saltarse, enseñando, dándonos ejemplo, amén, de cómo venimos a él y nos bautizamos. Amén. Continuamos con las escrituras. Ahora salimos de Marcos y entramos a Lucas. Amén. Salimos de Marcos y entramos a Lucas. Lucas 3. Lucas capítulo 3. Versículos. Lucas capítulo 3, versículo 3. Predicación de Juan el Bautista, amén. Yo lo que estoy es confirmando con las escrituras en los evangelios, amén. El 3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados, amén. ¿Para qué? Para que les sean perdonados los pecados, un bautismo de arrepentimiento. Continuamos, el 7. Y es 7. Desde el 7 hasta el 17, capítulo 3, ahora el versículo es el 7 hasta el 17. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues fruto digno de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esta piedra. Y me voy a repetir en el 7 nuevamente. Y decía, amén, a la multitud de que salían para ser bautizadas por él. Amén. Oh generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues fruto digno de arrepentimiento. Amén. O sea, ¿qué ocurría? Escuchaban la palabra, amén, la escuchaban, eran bautizados por él y él les exhortaba que tenían que comenzar a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y le dijo, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Amén, del juicio que viene a esta tierra. Amén, ¿quién os enseñó a huir? Amén. Entonces, ¿qué estamos comprobando por las escrituras? Amén. Que en un lugar, amén, donde usted se congregue, que a usted le digan que dentro de 2 años usted se puede bautizar, que dentro de 1 año usted se puede bautizar, que dentro de 6 meses usted se puede bautizar, amén, o el tiempo que le pongan, amén, no es correcto delante del Señor, porque porque tiene, y lo vamos a seguir desglosando, a usted se le tiene que predicar, usted acepta al Señor, amén, usted lo acepta, amén. Usted se bautiza cuando usted lo siente que ya quiero bautizarme, quiero completar lo que me falta. Y usted comienza a hacer fruto digno de arrepentimiento. Amén. Porque fruto digno de arrepentimiento estamos haciendo todos los días de nuestra vida hasta que nos vayamos con el Señor. Amén. Pero lo que no podemos hacer es que se pretenda, amén, como se está haciendo, de que a usted le pidan primero los frutos dignos de arrepentimiento. Cuando nosotros venimos, que no nos hemos creado en este evangelio, venimos con tantas cosas que tenemos que quitar de nuestra vida y solamente con el día a día usted la va quitando. Amén, usted va dando los frutos dignos de arrepentimiento. Usted no lo puede dar así, en 6 meses ni 1 año. Ya dio todos los frutos de arrepentimiento a bautizarse. No. Es un proceso, esto es de continuo cada día. Amén. Vamos a continuar con las escrituras. Continuamos en Marcos. Estamos en Marcos. Hicimos el 1, el 4, el 5, el 8. A ver, hicimos el... Es que se me ha movido la página y por eso... Hicimos el 1, vale, ahora estamos en el 3 y continuamos desde el 7 hasta el 17, he leído el 7 y el 8 y me he detenido a hacer énfasis para que veamos, comprobemos por las escrituras como en ningún momento a un discípulo, a un seguidor de Cristo se le puede decir váyase a dar fruto de arrepentimiento durante 1 año, durante 2 años o durante 6 meses o el tiempo, no.
para que luego usted sea bautizado. No, los frutos los vamos dando continuamente, de continuo, cada día en nuestra vida. Amén. Continuamos el 9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿Qué estaba puesta a la raíz de los árboles? El hacha. ¿Cuál es el hacha? La palabra. Amén. La palabra, el hacha, ya estaba puesta a la raíz. Amén. Al espíritu, la raíz de los árboles, las personas. Amén. Ya estaba puesta, esta palabra se estaba sembrando. Amén. Ya ellos estaban arrepintiéndose de sus pecados, se estaban bautizando. Amén. Y si ellos no daban fruto digno de arrepentimiento, iban a ser echados al lago de fuego, en el versículo 9. Amén. Entonces, creemos en el Señor, lo confesamos, no bautizamos y comenzamos a dar fruto digno de arrepentimiento. Si no damos fruto digno de arrepentimiento en toda nuestra vida, amén, que pasemos en esta tierra, amén, entonces seremos echados en el lago de fuego. ¿Lo dice la mujer que soy? No, lo dice el Señor, lo dice Dios en su palabra, amén, y vamos a seguir desglosando, amén, porque se están poniendo muchas normas, muchas doctrinas este hombre que no la ha puesto al Señor, amén, que no la pone el Señor, amén, y doctrinas de hombre, amén, puestas en lugar de Dios y no la que Dios ya nos dejó, amén. Vamos a continuar, la que el Señor nos ha dejado, es hasta el 17, ahora el 10. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Amén. Ellos se preguntaron, ¿qué haremos para hacer estos frutos? Amén. Pero venían, confesaban sus pecados, amén, se bautizaban. Entonces ellos se preocuparon en saber qué hacer para dar fruto digno de arrepentimiento. Amén. Ya ves cómo podemos comprobar por las escrituras que no venían primero a dar los frutos de arrepentimiento. No. Luego que ellos daban este paso de confesar al Señor, de bautizarse. Amén. Entonces ellos preguntaban, ¿qué haremos para dar los frutos de arrepentimiento? Entonces cuando usted se bautiza, usted se va despojando, va sacando de su vida todo lo que no es de Dios, dando los frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Usted se tiene que preocupar. Amén. 11. Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. O sea, practicar la misericordia. Amén. El 12. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Amén. ¿Para qué vinieron primero? ¿A dar fruto digno de arrepentimiento? No. Vinieron a escuchar la palabra, al escucharla fueron convencidos, se bautizaron y dijeron, ¿qué haremos? Amén. La escucharon, vinieron a bautizarse. ¿Qué haremos ahora? ¿Qué sigue? Y Juan les dice, dar fruto digno de arrepentimiento y les enseña cómo dar los frutos dignos de arrepentimiento. Amén. El 13. Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. 14. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Le dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. 16. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Ya sabemos, el Espíritu Santo, amén. Y la paja será echada en el fuego. Amén. El que nunca dio fruto digno de arrepentimiento, en el fuego. Amén. 17. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Amén. El Señor va a limpiar. Amén. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Esta paja, ¿qué le va a ocurrir? El que nunca dio fruto digno de arrepentimiento será echado en el fuego. ¿Lo digo yo, la mujer que soy? No. Lo dice el Señor. Lo dice Jesús. Lo dice Dios. Amén. Será echado en el lago de fuego, el que nunca dio fruto digno de arrepentimiento. El Señor no exige que tú primero des fruto digno de arrepentimiento para después bautizarte, no. Los frutos dignos de arrepentimiento, eso es un proceso cada día. Amén. Continuamos con las escrituras. Amén. En Marcos, estamos en Lucas. Lucas, hicimos el 3 al 17, ahora Lucas 3:21.
Lucas 3, 21. Lucas capítulo 3, versículo 21. El versículo es el 21. El bautismo de Jesús. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Jesús cumpliendo también con este mandamiento. Amén. Lucas, continuamos en Lucas, pero ahora el 23. Amén. Lucas versículo 23. El 3, versículo 23. Esto corresponde a genealogía de Jesús. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Eli. Amén. Aquí las escrituras nos relatan cómo a qué edad Jesús comenzó su ministerio. Entonces, cómo a qué edad él vino. Amén. A este bautismo también. O sea, ¿qué significa? Que vino siendo un hombre, que no vino siendo un niño a recibir el bautismo. Amén. Continuamos con las escrituras. Y salimos de Lucas y ahora vamos a Juan. Juan 1, Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan 1, 25 y 26. 1, versículos 25 y 26. Esta escritura corresponde al testimonio de Juan el Bautista. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? 26. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Amén. Aquí confirmando cómo Juan cumplía con esta orden que el Señor le había entregado de ir bautizando. Continuamos en Juan capítulo 1, versículo 31 y el versículo 33 vamos a estar leyendo. Y no le conocía, más esta escritura corresponde al Cordero de Dios. Amén. Y no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel, pues esto vine yo bautizando con agua. Amén. ¿Con qué bautizaba Juan? Con agua. Amén. 31 y el 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Amén. Continuamos con las escrituras. Amén. Como Juan fue instituido para este bautismo. Continuamos en Juan, el versículo 3 y capítulo 3, versículo 5. Capítulo 3, el versículo es el 5. Jesús y Nicodemo, amén. Esta escritura corresponde a Jesús y Nicodemo. Capítulo 3, versículo 5. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no podrá entrar al reino de Dios. Amén. Que Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto os digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no podrá entrar al reino de Dios. ¿Qué significa? Amén. ¿Qué significa? Viene siendo el espíritu, amén, el agua, la palabra, amén, el espíritu del Señor, en el Señor sobre nosotros, amén, vivir de esta palabra, pero también se puede ver cómo simboliza el bautismo del agua y del espíritu. Lo que dice Juan concuerda con las escrituras, amén, en cuando Juan el profeta predicaba. Yo bautizo con agua, pero viene uno tras mí que le bautizará con Espíritu Santo. Entonces aquí en Nicodemo, capítulo 3, Jesús y Nicodemo, capítulo 3, versículo 5, yo os digo que el que no, voy a leer nuevamente, el 5. Respondiendo de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios, de agua y del Espíritu. Aquí se simboliza simbólicamente los dos bautismos, el bautismo en agua, el bautismo en Espíritu, simbólicamente, amén. Se puede simbolizar como Juan lo hacía. Juan bautizaba en agua, pero Juan en todo momento decía que detrás de él venía uno que lo iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego, amén. Aquí se puede simbólicamente, concuerda con las escrituras, amén. Aunque en este caso Jesús y Nicodemo no se refiere ahí el Señor al bautismo normalmente del agua, sino está hablando de la palabra, amén, y del Espíritu. Pero sí vemos que hace semejanza que concuerda con lo que Juan hacía.
Bautismo en agua y luego viene el bautismo en el Espíritu. Concuerda con las Escrituras. El que no naciere del agua y del Espíritu no entrará al reino de los cielos. Los dos bautismos. Amén. Los dos bautismos simbólicamente. Amén. Salimos de Juan y vamos a Hechos. Salimos de Juan y vamos a Hechos. Salimos de Juan y vamos a Hechos. Hechos 2, 36. Hechos 2, 36. Desde el 36 hasta el 42. Amén. Desde el 36 hasta el 42. Sepa pues altísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Amén. Al escuchar la palabra, al escuchar la predicación. Amén. Esta escritura corresponde en primer discurso de Pedro. Amén. Simbólicamente, como Pedro estaba haciendo lo que hizo Juan. Amén. Se compungieron. Amén. Sintieron arrepentimiento al escuchar la palabra. La persona para ser bautizada primero tiene que escuchar la palabra y sentir arrepentimiento en su corazón y querer aceptar al Señor. Amén. Y se preocuparon, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos. Amén. Primeramente, cuando se escucha la palabra, viene el arrepentimiento. Y luego que viene, bautícese. Amén. Lo que hacía Juan. Amén. Porque Dios no se va a contradecir en su palabra. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Hechos desde el 36 al 42. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. 40. Y con otras muchas palabras testificaba y le soltaba diciendo: sé salvo de esta perversa generación. 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Qué hicieron? Recibieron la palabra y luego fueron bautizados. Amén. Al recibir la palabra se compungieron sus corazones, sintieron arrepentimiento. Amén. Y fueron bautizados. No se les exigió 1 año, ni 2 años, ni un mes. No se les exigió dar fruto digno del arrepentimiento. Los frutos se van dando cada día con nuestros comportamientos, con nuestra forma. Amén. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Se le dijo: la recibieron, ahora 1 año espere para bautizarse. La recibieron, ahora espere 6 meses. La recibieron, ahora espere 2 años. La recibieron cuando veamos que ya usted puede dar fruto de un arrepentimiento, que ya usted está apto para bautizarse, entonces le vamos a llamar. No, la recibieron, sus corazones se compungieron y fueron bautizados y se añadieron aquel día 3,000 personas. 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué hacían? Perseverar en la doctrina, dando fruto digno de arrepentimiento. Amén. Ya estaban ahí dando el fruto digno de arrepentimiento. Amén. Vamos a seguir desglosando, por supuesto. Vamos a seguir yendo más allá. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor me entregó este estudio. Porque en muchas iglesias, amén, se le está exigiendo a la persona que para una persona ser bautizada, amén, tiene que esperar dar fruto digno de arrepentimiento. Amén. Cuando el Señor nos enseña en la palabra, amén, que nosotros primero la escuchamos, sentimos arrepentimiento, confesamos nuestros pecados, nos apartamos de ellos, por supuesto, procuramos el bautismo y vamos dando los frutos dignos de arrepentimiento cada día con nuestras obras, con nuestro comportamiento. Amén. No es aceptarlo, me espero 1 año, 2, no. Me espero 6 meses, no. Es, amén, hay un orden. Arrepentíos y bautícese. Y comience a dar fruto digno de arrepentimiento. Este es el orden. Amén. Este es el orden. Y si no estás en un lugar donde está este orden, amén, entonces tienes que procurar buscar la verdad en el Señor y el Señor te llevará donde te tiene que llevar. Amén.
porque hay muchas doctrinas de hombre y no de Dios. Amén. Bueno, vamos a dejarlo aquí en la primera parte. Ahora volvemos con la segunda parte, hablando, desglosando por las escrituras el bautismo. Amén. Ahora volvemos para la segunda parte.